Nicaragua, Costa Rica, Belice, no sé, pero tú puedes mandar una palabra desde este lugar y el Espíritu Santo la llevará. Yo derrumbo los gigantes de mi familia, yo derrumbo los gigantes de mi país. Vamos, dígale, declare esa palabra, porque su palabra tiene peso en lo espiritual. Los ángeles están a favor y servicio de la iglesia. Los ángeles se activan a favor tuyo esta noche, pero antes debes de abrir tus labios y declarar la palabra de Dios. Yo derrumbo los gigantes que están en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Me encanta la presencia de Dios. Me encanta cuando Dios está. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo de que no vengo a un servicio cualquiera, no vengo a un culto religioso, no vengo a un culto donde se predique doctrina falsa, sino que vengo a un culto donde se predica la palabra de Cristo, la verdad, donde a mí me dicen lo que no le gusta a Dios, donde a mí me dicen donde el Espíritu Santo está conforme o no está conforme. Me encanta cuando Dios se encuentra en un lugar donde el gigante que está enfrente de mí puede ser derrotado con una sola palabra que yo lance sobre él. Porque David derrotó a Goliat, pero lo que me encanta de David es que Goliat le dijo tantas palabras y David solo le dijo: tú vienes con jabalina, espada, pero yo vengo en el nombre de Dios a derrotarte. Nomás fueron pocas palabras que salieron de la boca del rey David, pero esas palabras bastaron para que ese gigante cayera con una sola piedra que él le lanzó. Me encanta Dios, me encanta. Y yo creo que nosotros somos parte de ese reino maravilloso. Vamos a la palabra. Y como decimos, este tema es derribando gigantes. Abra su Biblia en primer libro de Corintios, capítulo 4, verso 20. Primer libro de Corintios, versículo 4, capítulo 20. Cuando lo tenga me da un amén. Y lea conmigo a lo que usted le sirve, al Dios que usted le sirve, al reino que usted le sirve. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? Poder. En poder. Repítalo conmigo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Padre, te doy gracias en esta linda y preciosa noche, amado Dios. Declaro y decreto que esta palabra caerá en buena tierra. Y declaro, Dios, que esta noche derrotaremos nuestros gigantes que nos opresionan, Dios mío. Gigantes que nos han, Dios mío, tal vez hecho flaquear en unos momentos, que nos han, Dios mío, desesperado tal vez, que nos han puesto en situaciones y circunstancias difíciles y duras, o tal vez, Dios mío, gigantes que se han levantado en contra de nuestras familias, nuestros países. Ahora venimos a derrotarlos por el nombre de tu santa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Puede sentarse. En nuestras vidas tenemos gigantes que derrotar. Y cuando me refiero a gigantes, me refiero a batallas que debemos vencer, porque muchos de esas cosas gigantes que se nos presentan no nos dejan avanzar en el caminar del Señor, y surge un gran problema que podemos perder la salvación a causa de ese gigante que nos quiere ganar la batalla. Hay gigantes en la iglesia, hermano, hay gigantes en el reino de Dios, en el pueblo de Dios, en los ungidos de Dios. Esos gigantes son lanzados por Satanás para querer detener no solo la obra de Dios, sino quererlo detener a usted y a mí, para que nosotros no podamos alcanzar la salvación tanto que nosotros anhelamos como hijos de Dios. Porque creo que el primer anhelo de un cristiano, de un creyente de Dios, es que cuando la trompeta suene yo pueda salir volando sobre los aires y encontrarme con el Cordero de Dios entre las nubes, y que me extienda su mano y me diga: bienvenido, hijo mío, porque tú escuchaste la trompeta sonar. Ese gigante es uno de los gigantes que ataca a la iglesia, tanto que Satanás mete cizaña en nuestro propio corazón como creyentes. Hermano, hoy en día se escucha un evangelio suave, un evangelio donde se nos predica la palabra conforme a la voluntad del hombre, se nos predica la palabra conforme al pueblo la quiere escuchar, conforme la gente quiere escuchar la palabra. Ya no tenemos valor de mencionar que el pecado es malo delante de Dios, porque pensamos que la gente se nos va a ir, porque pensamos que la gente se va a molestar con nosotros. Me lleva esto al pasaje bíblico de Ezequías. Me lleva al pasaje bíblico del profeta Jeremías. Cuando este profeta Jeremías es un hombre de Dios que se levanta a hablar palabra de Dios, y el pueblo dice: no lo escuchen. Y el pueblo de Dios, cuando él se levanta a hablar palabra de Dios, dice el pueblo: háganse los locos, no escuchen a este hombre. Contendamos contra él y su palabra caerá sobre él, no lo escuchen. El pueblo de Dios quiso tapar el oído cuando Dios estaba hablando. El problema fue que cuando vinieron los enemigos
atacar sus vidas, no había quien los protegiera. Cuando Satanás atacó sus vidas por no escuchar esa palabra dura, no hubo quien defendiera al pueblo de Dios. Hay muchos gigantes en el pueblo de Dios, y uno de ellos, de esos gigantes, es la falta de conocimiento, escuche, de la palabra y del Señor. En la iglesia cristiana Pentecostés hay un grave problema, un gigante enorme, y ese gigante es la falta de conocimiento. Usted le pregunta a un cristiano que tiene 20 años en el evangelio y no se puede ni siquiera 3 versículos de memoria de las escrituras, y con eso tapamos el ojo y decimos: no, es que la teología no lo lleva al cielo. Pero la palabra teología es conocer de algo. La palabra teología es investigar algo desconocido por usted y por mí, pero usted lo está investigando a lo profundo. Por ejemplo, si usted no conoce las escrituras, si usted no conoce a Dios, si usted no conoce al Dios que usted le sirve, ¿cómo le sirve? ¿Cuál es el propósito de que usted le sirva a su Dios si no lo conoce? Yo no voy a servir a un Dios que yo no lo conozca. No voy a servir a un Dios que tuvo principio o tendrá final. No voy a conocer a un Dios que si Él creó los cielos o la tierra, si no tengo la información, ¿cómo yo voy a servir algo? Como tantas religiones en el mundo que han surgido, donde le sirven a un hombre que la tierra se llama Cristo, que la tierra se llama Sanador, la gente va detrás de Él por falta de conocimiento, porque no conoce la verdad, porque no conoce la raíz de donde viene Él. Mucha gente sigue religiones donde son paganas, y aún el pueblo de Dios, escuche esto, puede ser engañado. Esto me lleva al apóstol Pablo. Cuando este hombre levanta a los Corintios, este hombre estaba gozoso con esa iglesia de los Corintios, hermano. Y me lleva al pasaje donde Pablo se va al viaje. Lo interesante es que Pablo se da cuenta que llegan maestros judíos a la iglesia de los Corintios a predicar un evangelio que no era el evangelio de Cristo, a predicar un evangelio que no era el evangelio de Cristo. Y la gente de los Corintios, porque estaban niños en la fe, ellos estaban escuchando un evangelio que no era de ellos y dejándolo meter. Por eso el apóstol Pablo les dice: aún si un ángel del cielo desciende y les predica otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo, será llamado anatema. En pocas palabras, será llamado maldito. Si un ángel del cielo desciende a la tierra y te predica un evangelio que no es el evangelio de la santidad, el evangelio de la santidad a la sanidad, el evangelio de la llenura del Espíritu Santo, el evangelio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el evangelio del respeto a Dios y amar a tu prójimo, no es un evangelio de Cristo, no es un evangelio de Él. El evangelio de Cristo tiene una base, tiene un fundamento, y si ese fundamento no lo sabemos, no podremos nosotros dirigir a una persona. Tendemos un gigante que nos está deteniendo, y es la falta de conocimiento de la palabra de Dios y de conocer a nuestro Dios. Cuando usted lee la palabra, usted está escuchando al mismo Dios hablándole. Amén. Y si usted no escucha a su Dios hablándole, allá sí le van a hablar afuera y le van a decir: síguelo a este, porque este hace sanidades. Porque hay mucha gente que se va a los brujos, los hechiceros. ¿Por qué mucha gente corre a esas personas? Porque no hallan la solución tal vez en el camino de Dios. Mucha gente cristiano deja el camino y se va por donde los brujos. ¿Sabe por qué? Porque caminar en el Señor no es cosa fácil. Caminar en Dios, tener que estudiar y no dejarte meter las cosas que Satanás tiene al oído nuestro. Una de las ventajas que estos hombres, el apóstol Pablo nunca escuchaba la voz del enemigo. Él siempre estaba atento en la palabra de Dios y en el llamamiento de Dios. A este hombre lo botó del caballo. Fue el Espíritu Santo que lo tumbó del caballo. Desde ese momento tuvo conocimiento que un poder superior a cualquier poder lo había derrotado del caballo. Y que ese poder era el poder de Cristo, y por eso se levantó. Y aunque los 12 apóstoles no lo reconocían muchas veces como apóstol, este hombre, aunque ellos pensaban que el apóstol Pablo predicaba un evangelio a los gentiles, que no se merecían los gentiles el evangelio, la salvación. Y el apóstol Pablo dijo: ¿cómo que no? El apóstol Pablo tuvo que una vez ir donde Pedro y regañarlo en frente de la congregación, porque dice: la hipocresía está llegando a ti por causa de que el apóstol Pedro se sentaba con los gentiles cuando no habían llegado mandados de parte de los 12 apóstoles. Cuando Pablo y Pedro estaban en los gentiles, hasta Pedro comía con ellos. Pero cuando mandaron a ver la iglesia y eran judíos los que llegaron, Pedro se levantaba
y los echaba de menos. Entonces el apóstol Pablo dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando no están estos, tú comes con ellos, y cuando están, tú no comes con ellos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros no estudiamos la escritura, a nosotros nos pueden meter chinchi telepate, dicen en mi país.